Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, verso 12 al 14. Leo en la versión Las Américas, dice: Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Señor, damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú bendigas, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes, con el privilegio de poder, Señor, exponerla según tu voluntad, de llevarla a nuestras mentes, a nuestros corazones y llevarla a la práctica. Señor, ayúdanos a salir cambiados para exaltarte a ti en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Poseía un guardarropa sumamente nutrido. En amplios roperos y vestidores se alineaban 29 trajes de calle, todos de última moda y de las telas más costosas. 15 sacos sport de los cortes más sensacionales. 110 camisas de todas las telas inimaginables, desde la popelina inglesa hasta la batista italiana, y desde la seda china hasta el hilado de Filipinas. También era dueño de 30 pares de pantalones, 15 trajes de baño y 18 pares de zapatos y botas. Con tal derroche de prendas de vestir, no era extraño que Arturo McFadden, corredor de bienes raíces en Miami, Florida, en los Estados Unidos, se declarara en quiebra. Debía 79 millones de dólares y poseía en caja apenas 1.490 dólares. En la declaración de quiebra, McFadden solicitó al juez que le permitiera conservar su guardarropa, porque, según decía él, un hombre de mi categoría no puede vestir con menos. Pero el juez, examinando su ficha y sus antecedentes, concluyó filosóficamente que este hombre de tal categoría que no puede vestir con menos, el traje que mejor le queda es el de presidiario. Si algo nosotros no podemos ocultar es que la vestimenta juega un papel importante. La vestimenta habla de nosotros. La vestimenta dice cosas acerca de nosotros. Hay situaciones que ameritan cierto tipo de ropa. Hay lugares que ameritan cierto tipo de ropa. Personas con las cuales nos vamos a ver que amerita que nosotros nos vistamos de cierta forma. Si algo nosotros no podemos ocultar hoy en día es que la vestimenta es importante y que la vestimenta dice o deja de decir cosas acerca de nosotros. Recientemente en nuestro país se celebró lo que para el mundo artístico es la gala más importante, los premios soberanos. Y es normal, tanto en nuestros premios como en los premios internacionales, ver a los artistas vestir de marcas. Yo he visto de fulano de tal, yo he visto de tal cosa, y cada uno su vestido y de quién viste le da cierta importancia y habla incluso de la economía de esa persona. Pero cuando hablamos en cuanto a los creyentes y cuando Pablo dice aquí que nos vistamos, no estamos hablando de una ropa física, estamos hablando de una ropa espiritual. Pablo nos muestra que más que físicamente hay una vestimenta que el cristiano debe llevar sobre él cada día de su vida en Cristo. El pedido que Pablo nos hace en este capítulo 3 de Colosenses no es un capricho pastoral, no es un capricho apostólico. Nosotros tendríamos que viajar desde el capítulo 1, capítulo 2, para llegar al 3 y ver por qué Pablo nos pide estas cosas. ¿Para qué? ¿Y cuál es el objetivo de estas cosas en nuestras vidas? Pudiéramos abordar este pasaje de hoy y simplemente leerlo e interpretarlo. Pero es necesario que nosotros vayamos al capítulo 1, capítulo 2 de Colosenses, que nos va a poner en contexto acerca de lo que Pablo nos pide en el capítulo 3
Y una vez con una vista más clara de lo que Pablo nos pide en el capítulo 1 y capítulo 2, tal vez así. Cuando lleguemos entonces a la parada del capítulo 3, nos daremos cuenta lo especial, lo espectacular, lo grandioso de lo que Pablo nos pide aquí. Así que subámonos al tren en esta mañana y volvamos nuevamente al capítulo 1. Y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros allí. Colosenses capítulo 1. El pastor Richie predicó de este pasaje la semana pasada, verso 9, y nos hablaba de qué es estar llenos, controlados por el Espíritu Santo, como dice el verso 9, del 1:9 que dice: por esa razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que sean llenos del conocimiento. Richie, de una excelente forma, detallaba qué era ser llenos. Sin embargo, el capítulo 1, hay algunas cosas también que vamos a resaltar. En el versículo 12 al 14 nos dice: dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Dice que nos ha capacitado. Cuando Pablo nos dice a nosotros que Dios nos ha capacitado, deja claro implícitamente que no éramos capaces, que no éramos suficientes, que no estábamos calificados y que por tanto Dios nos califica, nos hace aptos y nos hace suficientes. La palabra de Dios nos presenta a nosotros inmediatamente el hombre pecó como perdidos, muertos, apartados de Dios, siendo enemigo de Dios, con corazones contrarios a Dios, con el entendimiento entenebrecido y llenos de maldad. La caída de Adán nos afecta a nosotros en gran medida, hermanos. Según 2 Corintios 4:4, nuestro entendimiento queda entenebrecido. De manera tal que cuando el hombre natural escucha la palabra de Dios, él puede entenderla gramaticalmente. Pero el espíritu detrás de esas palabras para el hombre natural es imposible luego del pecado. Nuestro corazón quedó endurecido. Y Ezequiel 11:19 nos lo dice, con un corazón incapaz de sentir algo por Dios. La voluntad del hombre natural queda esclavizada, queda inhabilitada. Y es por eso que Pablo se toma el tiempo de decirnos a nosotros que el Señor entonces nos capacitó, que el Señor nos ha dado la oportunidad de capacitarnos, de habilitar a aquellos hombres que estaban inhabilitados. En el verso 13 nos dice del capítulo 1, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, nos ha librado, nos ha traído cerca y del reino de las tinieblas nos trajo a su propio reino. Romanos 6:22 nos dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Realmente nosotros éramos enemigos de Dios y por eso Dios nos debe de habilitar. Sin embargo, ahora nos quita de ser esclavos del pecado, pero nos hace sus esclavos. Por eso dice, hechos siervos de Dios. Esto de esclavos con todas las implicaciones que tiene ser esclavo. El esclavo no se gobierna a sí mismo. Pero ahora ya no del pecado, sino de Cristo. No solamente Dios nos habilita, Cristo no solamente nos habilita, nos compra. Verso 14 dice, mismo capítulo 1, en quien tenemos ¿qué? Redención, el perdón de nuestros pecados. Cuando habla de redención, habla en el que tenemos libertad, en el que tenemos el pago de un rescate. Si necesitábamos que se pagara un rescate, era porque nosotros estábamos secuestrados. Tenemos otro dueño. La redención se refiere a un rescate. Esto inmediatamente tiene varias implicaciones, hermanos. Hay un rescatado. ¿Quién es el rescatado? Nosotros. Hay alguien que rescata, un redentor. ¿Quién es nuestro redentor? Y hay algo de lo que nos rescata, que es del pecado. Entonces nosotros no solamente somos habilitados, no solamente somos comprados,
Si el Señor también paga ese rescate y ahora nos compra para Él. Así termina el capítulo 1. Siendo enemigos de Dios, ahora el Señor nos compró, el Señor nos habilitó, el Señor pagó el rescate. Capítulo 2, versos 9 y 10 dice: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Hablando de Él, de quien nos redime, de quien nos compra, de quien nos habilita, nos dice que en Él habita la plenitud de la deidad, que aquel que nos redimió es pleno en cuanto a la divinidad y los atributos. Nos está diciendo que quien nos redime no es un cualquiera, no es un mero hombre, es Dios mismo. El ser redimidos no viene de un simple hombre, hermanos. Cuando Pablo, antes de llegar al capítulo 3, él no quiere dejar un mensaje bastante claro. Ustedes han sido comprados, redimidos y habilitados no por cualquiera. Han sido habilitados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Han sido habilitados por aquel que ejerce el juicio, por aquel que condena. Él los habilitó. Versos 13 al 15 del capítulo 2. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonados todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Hermanos, cuando había una deuda o una condena sobre algo, se ponía Richie en un acta, se escribía el nombre de Richie, lo que debe se clavaba públicamente por lo que está pagando. Cuando eso era pagado, como el papel donde se escribía antes no absorbía la tela tanto, eso iba, miren, con la mano lo borraban. Pagó Richie. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor. El acta que nos era contraria, el acta de acusación contra nosotros, el documento que contenía la acusación contra nosotros, dice que Cristo fue y lo canceló. Él fue y lo pagó. Por eso es que el Señor dice en la cruz, consumado es. Yo lo pagué todo. Usted no debe absolutamente nada. Yo no sé si usted ha tenido deudas con el banco. Yo no sé si usted ha tenido un proceso legal. Pero no hay nada más satisfactorio, hermano, que dormir sabiendo que usted no debe. Hermano, en nuestro país hay gente durmiendo con ropa y usted lo sabe bien. Hay gente durmiendo con ropa porque le deben a la justicia y lo saben. No hay nada como dormir sin problema. El Señor le dice, yo pagué todo. El acta que había contra ustedes, yo la cancelé. Yo fui y llevé el pago. ¿Y saben quién? Él fue el pago. Es bajo este contexto de lo que nosotros éramos y lo que Dios ha hecho en favor de nosotros que llegamos al capítulo 3. Nosotros llegamos al capítulo 1 estando muertos, siendo enemigos de Dios. Y llegamos al capítulo 3 sin deuda, pagados, capacitados, habilitados, comprados y sirviendo ahora a Dios. Y es por eso que Pablo se toma entonces la libertad en el capítulo 3 de exigirnos algunas cosas que debiéramos hacer. Capítulo 3 inicia diciendo, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pablo dice, si lo que hemos visto en el capítulo 1 y en el capítulo 2 es real en sus vidas y ustedes han muerto y han sido comprados por Cristo, entonces ustedes están habilitados para buscar las cosas de arriba. Ustedes están habilitados para pensar espiritualmente, para actuar espiritualmente, para vivir de forma correcta. Eso sí, si ustedes han resucitado y han muerto con Cristo. Eso es para aquellos que dicen ser creyentes. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Dice verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Ustedes murieron. En cuanto a la unión con Cristo, en Romanos 6:6, Pablo nos dice a nosotros lo siguiente, por ejemplo.
sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera ¿qué? Destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Capítulo 1 y capítulo 2 no solamente nos hablan de lo que Cristo hizo en nosotros, sino de lo que ocurrió en nosotros en Cristo. Nuestros pecados se quedaron allí, por lo tanto fuimos habilitados para nosotros poder ejercer como creyentes, vivir como Cristo quiere que nosotros vivamos. Verso 5 dice del capítulo 3, por tanto considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal muertos. Consideren la carne en ustedes muerta. Las actitudes de la carne muerta. Los pecados muertos. Aquellas cosas que yo sé que no agradan a Dios en mi vida, ¿saben qué dicen? Consideren eso como muerto. Porque eso fue clavado en la cruz del Calvario. Esto es contrario a todo lo que nos enseñan hoy día. Hoy en día el protagonismo recae sobre el hombre. Vive tu vida a tu manera, los demás tienen que aceptarte así. Tú eres feliz así, vive así. A ti hay que respetarte tu opinión. En esos días, una compañía de Pampers hizo una publicación apoyando que a los niños desde pequeños le enseñen acerca de la homosexualidad. Y las personas que se fueron contra esa compañía en las redes, hermano, le cayeron arriba. Todavía hay una diputada aquí que le están dando piña en las redes. Porque ella no está de acuerdo con eso. Porque la humanidad de hoy lo que nos enseña es, tú eres así, vive así. El Señor nos dice, considérense muertos al pecado. No es lo que usted quiera, es lo que yo he hecho por usted, que lo habilita ahora para actuar diferente. Pues la ira de Dios no vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Verso 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en tiempo pasado, en otro tiempo. Pero ahora, desechad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué hay que desechar? Ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Pablo lo que nos dice, han sido perdonados. Antes de pasar a la nueva ropa que ustedes van a utilizar, vamos a quitarnos esta ropa. Y Pablo dice, quítense entonces toda ira. Quítense entonces de vosotros toda malicia, todo enojo, maledicencia, mal lenguaje. Quítese todo eso de en medio de vosotros. Para vestirse, como Pablo nos va a decir en el versículo 12, primero hay que desvestirse. Usted se levanta y se quita la ropa con la que durmió y se pone otra. Primero hay que desvestirse. Entonces, lo que Pablo nos pide algo aquí a nosotros, no es porque un mero capricho de Pablo, no, hermanos. Lo que Pablo está demostrando es que Dios en su muerte y en su resurrección nos dio la capacidad de vencer el pecado. Por lo tanto, usted tiene la capacidad ahora de despojarse de todas estas cosas que no agradan a Dios y vestirse entonces con la vestimenta que Dios quiere que nosotros nos vistamos. Tenemos que hacer un énfasis especial en que debemos despojarnos de todas estas cosas que Dios no quiere en nosotros. Ni ira, ni enojo, ni maledicencia, ni lenguaje soez, ni malicia, la mentira. Entonces nosotros podemos avanzar. Hermano, nosotros somos capaces de hacer esto porque antes no éramos. Es por eso que dimos un paseo por el capítulo 1 y capítulo 2, donde nosotros vemos lo que Dios hizo en favor de nosotros, capacitándonos para poder actuar de forma correcta. Lo que Pablo nos dice aquí a nosotros no es que seamos moralistas, no es que seamos seres morales que vivan correctamente y ya. No. Aunque vamos a vivir una vida moral correcta, cuando vivamos conforme a lo que Dios quiere de nosotros, también tenemos que tener pendiente que no es lo mismo una vida moral que una vida cristiana. El moralista entiende que por cómo él vive es aceptado. El cristiano entiende que por haber sido aceptado por Dios, él puede vivir diferente. Son dos cosas diferentes. En el medio de que hoy vivimos, hay muchas figuras en los medios que se dicen ser creyentes por cómo viven. Yo no soy cristiano por cómo vivo. Yo vivo como vivo porque soy cristiano. Y Dios nos capacitó para vivir así. Y como Dios nos dio la capacidad de vivir así, entonces Pablo dice, yo le voy a exigir a ustedes la ropa que tienen que ponerse. Porque antes ustedes eran esclavos del pecado, ahora no.
Ahora ustedes pueden tomar en el closet espiritual y vestirse de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que vamos a ver. Verso 12 dice, antes de Pablo exigirnos a nosotros entonces, ¿cómo nos debemos de vestir? Ya que nos quitamos la ropa de la ira, de la malicia, de todo lo demás. Estamos desnudos. Pablo nos dice a nosotros tres cosas antes. Nos recuerda que somos antes de decirnos cómo vestir. Nos dice primero, verso 12. Entonces, en conclusión, por todo lo que hemos visto anteriormente, que ustedes son en Cristo Jesús, como escogidos de Dios, santos y amados, van a hacer estas cosas. Como ustedes han sido escogidos por Dios, en primer lugar, note aquí que Pablo deja claro que quien nos escogió fue Dios, no nosotros, a Dios. Según la palabra de Dios en Efesios 1:4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo con el objetivo de que seamos santos y sin manchas delante de Él. La palabra de Dios nos dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no es por nada que nosotros hayamos hecho, sino por un regalo de Dios, no por obras, para que nosotros ningunos podamos gloriarnos. No porque hubiera nada especial en nosotros. La palabra de Dios nos llama a nosotros escogidos de Dios. Yo no hice nada para haber sido escogido de Dios. Yo le pongo un ejemplo claro en cuanto a eso, de unas palabras que podemos aplicarnos en nosotros. Cuando el Señor envió la plaga de la nube de muerte en Egipto, que iba a pasar en la noche por las casas, el Señor le dijo, pinten sus casas con la sangre de un cordero. Y esto va a decirme que aquí se derramó sangre y yo no tengo que matar a nadie dentro. Lo recuerdan, ¿verdad? Después de que el ángel del Señor le quitó la vida a los primogénitos egipcios, los israelitas llegaron a salir de la esclavitud. Finalmente Dios triunfó sobre sus enemigos cuando el Mar Rojo sepultó el ejército egipcio sobre el evento, en el evento del Éxodo. Luego el Señor nos dice en Deuteronomio 7 y en Éxodo 6 lo siguiente al pueblo de Israel. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón y de Egipto. Hermanos, no por ser vosotros más que todos los pueblos. El Señor no nos ha escogido a nosotros por algo espectacular que tengamos, por algo especial que hayamos hecho. No, el Señor nos escogió de pura gracia. A usted y a mí, de pura gracia. Oseas 14:4 nos dice, yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia. ¿Por qué nos escogió? Por su gracia. No solamente nos dice a nosotros que somos santos, nos dice que somos escogidos, nos dice que somos santos. Dice, como escogidos de Dios, santos. Hermanos, la santidad, yo le voy a leer un dato interesante. Un grupo de investigadores en los Estados Unidos realizó un estudio sobre los estadounidenses y el concepto de lo que es la santidad. Y sus hallazgos fascinantes. Cuando se le preguntó que describieran lo que significa ser santo, la respuesta más común entre creyentes, ¿sabe cuál fue? No sé. De los que se identificaron como cristianos nacidos de nuevo, solo el 46% cree que Dios lo ha llamado a la santidad. Hermanos, de aquellos que se identificaron como cristianos, solo 4,5 de 6 entienden que Dios nos exige a nosotros ser santos. Los resultados muestran un cuerpo de cristianos que asisten a la iglesia, leen la Biblia, pero no entienden el concepto o el significado de santidad. No desean personalmente ser santos y por lo tanto hacen poco o nada para perseguirlo. Si yo preguntara en nuestra nación a todos los creyentes si saben qué es santidad, yo creo que todos lo saben. Yo creo que ahí le ganamos. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos esforzamos día a día por ser santos? Esa sería la pregunta. La palabra de Dios nos dice luego del capítulo 1 y 2 que nosotros somos santos, que tenemos la capacidad de encaminarnos hacia la santidad. La pregunta no es si usted sabe qué es ser santo, la pregunta es cuánto tiempo nosotros invertimos para nosotros llegar a ser santos.
en la práctica. Como santos, somos un instrumento que ha sido apartado para el uso exclusivo de Dios, con todo lo que eso implica, hermanos. Esa santidad debe permear nuestras mentes, nuestros ojos y nuestro andar. Nos dice escogidos de Dios, santos y amados. Y en cuanto al amor, no hay mucho que abundar, lo vamos a abundar al final. Hemos sido amados por Dios y por eso Dios hizo lo del capítulo 1 y capítulo 2. Ese es el preámbulo para el versículo 12 al 14. Ahora vamos a entrar al versículo. Bueno, yo sé que la hora es pesada. Son las 12:07. Recuerden que ese es el día que nosotros hemos apartado para Dios. Así que vamos a luchar allí donde estamos con nuestros corazones, a orarle a Dios de que nos dé el privilegio de venir aquí con corazones dispuestos a aprender de Él. Dice la palabra de Dios. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión. En primer lugar, por lo que el Señor hizo en el capítulo 1 y en el capítulo 2, ya que ustedes se han quitado la ropa de la ira y todo el pecado que no le agrada a Dios, ahora se van a vestir. ¿Y de qué nos vamos a vestir? En primer lugar, la palabra de Dios nos dice, vestidos de tierna compasión. En otra versión dice, de entrañable misericordia. Y cuando habla de entrañable, lo que nos dice es que salga de nuestras entrañas. Que nos salga desde adentro la compasión. Que nosotros podamos producir una compasión de corazón. Y el ejemplo claro de esto es en Mateo capítulo 9, verso 35 al 38, cuando Cristo ve a aquella multitud. Dice la palabra de Dios. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, ¿saben qué? Tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Cuando el Señor ve a aquella multitud, el Señor tuvo compasión. El Señor le movió sus entrañas. Y si algo carece la iglesia de hoy, hermano, nosotros carecemos de compasión. Al ver al prójimo padecer, eso debería causar en nuestros corazones algo. No puede haber indiferencia. ¿Por qué no somos compasivos en el día de hoy? Porque vivimos vidas muy centradas en nosotros mismos que nos impiden ver el dolor y la necesidad de los demás. Hermano, la iglesia de hoy no tiene tiempo de ser compasiva. Nosotros no tenemos tiempo de ser compasivos. Nosotros vivimos vidas tan centradas en nosotros mismos, tan ensimismados, que somos incapaces de darnos cuenta si nuestro hermano está padeciendo de algo. La vida de hoy nos lleva rápidos. Somos seres egocéntricos. Hermanos, sin embargo, 2 Corintios 5:15 nos dice que exactamente por eso Cristo murió. Cristo murió precisamente para salvarnos de ese problema. Él nos dice que Él murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Antes, muertos en delitos y pecados, pensábamos solo en nosotros. Pero Dios nos da la capacidad ahora de poder no centrarnos solamente en nosotros, sino en los demás. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermano, es que no piense en usted. No. No es que usted tenga cuidado de usted y de sus cosas. No, es que saque tiempo también para velar por la vida de otra persona. Usted tiene que meditar en los demás, preguntar por los demás, interesarse por los demás. Nosotros no podemos vivir vidas diciendo ser creyentes, habiendo sido cambiados por Dios y no vestirnos de esto. Hermanos, en la iglesia no hay agente libre. De que no, yo tengo mi propia vida. No, en la iglesia no es así. La Biblia siempre nos presenta a nosotros como un cuerpo. Siempre. Siempre. Si usted vive solo para sí, analícese, porque usted no es parte de un cuerpo. Usted no es parte de un cuerpo.
Detrás de cada pecado de nosotros, de cada actitud, se esconde el orgullo y el egocentrismo. Analicemos nuestras vidas y pensemos si realmente nosotros nos hemos interesado en la vida de los demás. Hay cosas, yo le voy a poner el ejemplo que le puse en el culto anterior, que no lo tengo aquí, se me ocurrió así. 2 semanas antes de la pandemia ocurrió un evento bastante interesante. Normalmente los jueves, antes de la pandemia, yo trabajaba haciendo operativos médicos. Los jueves, fuera de mi trabajo normal. E íbamos a diferentes partes del país. Hoy estábamos en Baní, la semana que viene en Bonao. Predicábamos y se hace operativo médico para Tierra Alta. Yo había decidido desde el 2019 ser un poco más expresivo. Y miren que yo soy lambío. Pero escribirle más a las personas. Y me había propuesto a las 3 de la tarde todos los jueves abrazar el personal de Tierra Alta. Un abrazo, porque ajá. Y lo que yo decía era, ustedes no saben cuándo es la última vez que nos vamos a poder abrazar. Óyeme a mí, yo no sabía de esto. Nadie sabía. Señores, nos vamos a abrazar ahora porque un día no nos vamos a poder abrazar. La semana antes a que cerraran el país, dieron las 3, yo me paré de mi consultorio, fui hacia donde los demás, y cuando voy a abrazar a alguien, una de las muchachas me dice, no, ahí viene este otra vez con lo mismo, todos los jueves nos tienes alto. Y una señora que estaba ahí sentado le dijo, ¿y por qué tú hablas así? Ella le dijo, es que todos los jueves está abrazando a uno, de que uno no sabe cuándo va a ser que uno se va a morir, o uno no se va a poder abrazar. Y la doña le dijo, tú no sabes la cantidad de personas ahora mismo en el mundo que necesitamos un abrazo. Y la doña me abrazó. Y yo abracé a mi doña. Y cuando la doña empezó a hablar, la doña no vivía con sus hijos. Y la doña extrañaba el afecto de otra persona. Nosotros le estábamos predicando la palabra de Dios. Le estábamos dando medicamentos. Esa doña necesitaba un abrazo. Un abrazo. Y eso a mí me destrozó el alma. Una semana después suspendieron el operativo. Y de ahí para acá nosotros no podemos abrazarnos. No deberíamos, ¿verdad? Un abrazo. Algo tan insignificante, hermanos, como un abrazo. Era la compasión que esa señora necesitaba. Esa señora ni los medicamentos, ¿no? Un abrazo. Hermanos, nosotros aquí hay hermanos que tienen su vida resuelta. Y hay hermanos que la tienen resuelta, pero necesitan hablar. Otros que hay algo que les agobia de algún familiar. Y necesitan hablar. ¿Y usted se va a dar cuenta de eso? Acérquese a sus hermanos, hable con ellos, pregúnteles. ¿Puedo orar por algo, por ti? ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas en tu casa? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu hija? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo lo estás pasando? Yo recuerdo, mire, me voy a tomar el atrevimiento de hacerlo, porque esto me golpeó. Cuando esto me golpeó, yo llamé a Dilcia. Le escribí a Dilcia. Y le dije a Dilcia, ¿cómo tú estás manejando el hecho de que Yasmín se va a casar? Porque yo recuerdo cómo mi mamá se puso. Dilcia me dijo, no, todo tranquilo, todo bien. Lo digo sin permiso de Dilcia. Sí, ¿saben por qué, hermano? Porque esto me golpeó. Nosotros no somos asiduos, yo no soy asiduo a eso. A estar preguntándole a los demás, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿En qué puedo ayudarte? Sin embargo, para mostrar compasión, usted tiene que estar pendiente para poder ver la necesidad donde usted puede mostrar compasión. Si nosotros nos damos cuenta, como el Señor me habló y me dijo, tú estás falto en cuanto a eso. Tú no eres compasivo. Hermanos, vamos a orarle a Dios para ser más compasivos, para que podamos vestirnos de compasión. ¿Sabe qué es? ¿Qué? El Señor no te va a dar un corazón compasivo. El Señor te va a dar la capacidad de ejercitarte en la compasión. Tú no vas a despertar mañana siendo compasivo. El Señor te va a dar la oportunidad de ejercitarte en la compasión. Entonces, a partir de hoy, hermanos, salgamos de aquí preguntándonos, llamándonos. Richie, ¿cómo estamos? ¿Cómo va todo? Y Rosa, ¿han quedado con algún malestar o algo? ¿Necesitan algo? Vamos a hacerlo. Y seamos compasivos. No solo compasivos. La palabra de Dios nos dice de tierna compasión y de bondad. Bondad hacia los demás, que satura a la persona en todas las áreas de su vida y suaviza. Quiere decir de alguien dulce
y fácil de llevar. Recibir la bondad es fácil. Dar bondad, eso es difícil. Nosotros no somos bondadosos tampoco. Un comentarista dice, en 2 Corintios 5, Pablo explica por qué una vida autocomplaciente le era imposible. Porque el amor de Cristo nos apremia, dice Pablo, nos controla. La palabra controlar puede transmitir dos ideas. Por un lado, significa compulsión, en cuyo caso Pablo estaría sugiriendo que de algún modo el amor nos motiva o nos empuja a actuar en favor de los demás. Por otro lado, control puede significar una forma de restricción, en cuyo caso la interpretación sería que de alguna forma el amor nos hace dejar de ser egoístas. Ya sea que nos empuje o ya sea que nos haga de ser, dejamos de ser egoístas, nos está moviendo a actuar hacia los demás. El amor nos hace actuar hacia los demás. Cuando estamos en comunión con Dios, su amor entra en nosotros y permanece en nuestro interior. Cuando actuamos con bondad, su amor se revela a través de nosotros. El amor en ese sentido beneficia tanto al que lo recibe como al que lo emite. Hermanos, ser bondadosos no es más que darle al mundo lo que nosotros hemos recibido de Dios. ¿Y quién ha recibido más bondad que nosotros? Yo le pongo un ejemplo. Hace un par de semanas yo estuve en una cafetería que tiene un creyente. Y yo estaba comprando algo. Y el creyente, aquella persona que dice ser cristiana, dijo a su empleado, tú estar aquí es como que si tú no estuvieras. Yo estoy solo porque tú eres una basura. Esa persona que dice ser creyente le dijo a esa persona, tú eres una basura. Hermano, eso me dolió mucho. Y usted supone que no me dolió por el muchacho, a mí me dolió por el dueño, porque quien lo está diciendo dice ser cristiano. Él está confundido. Y yo iba a responderle, pues yo sí medio respondón. Es un pecado que yo con el que lucho. Y mi esposa siempre me pone la mano y me dice, si tú no lo vas a decir con amor, no lo digas. Ella no estaba ahí, pero miren, el Señor me lo dijo y me quedé callado. Hermanos, tal vez la única bondad que ese niño reciba es la de su jefe cristiano. Muchos, hay una frase que dice que muchos, la única Biblia que van a leer eres tú, es a mí. ¿Cómo yo le puedo predicar de bondad a él cuando él no ve bondad en mí? ¿De qué bondad yo te hablo? ¿De qué bondad yo te voy a predicar si yo no puedo ser bondadoso contigo? Yo siempre le pregunto a nuestros adolescentes, ¿cómo te ven en la escuela? ¿Tú puedes predicar en la escuela? Hermanos, sus amigos del trabajo, usted puede ser bondadoso con ellos sin que digan, te quiere algo. O digan, no, es que él es cristiano, él es así. ¿Puede usted hacerlo? Si no es así, una segunda petición. Vamos a orarle a Dios para que nos permita ser bondadosos. Para que nosotros podamos ser amables para con los demás. Para que nosotros podamos ser para que podamos ser llevados fácilmente. Para que los demás, como dicen los viejos, sea un pan. El cristiano está llamado a ser bondadoso. No solamente la palabra de Dios nos manda a ser compasivos y bondadosos, nos manda a ser humildes. Y aquí, si miren, hermano, aquí no pudiéramos pasar 2 domingos, pero vamos a hacerlo sencillo. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Con humildad. San Agustín decía, si me preguntan qué es lo más esencial en la religión cristiana, yo diría que en primer lugar la humildad. Ya en segundo lugar pondría la humildad y en tercer lugar la humildad. ¿Cómo nosotros pudiéramos describir la humildad? Hermano, humildad no es vivir en una casa de madera con el piso de tierra. Eso no es humildad. Yo conozco gente que viven así que tienen el orgullo más grande que el del presidente. Es en serio, tenemos que dejar de confundir eso. La humildad, en primer lugar, es voluntaria y sumisa. Dios no lo va a obligar a usted a ser humilde. La humildad es una voluntad, es una sumisión voluntaria ante Dios, porque es un mandato al que respondemos. Es voluntaria, ya que humillarse es un llamado de Dios.
El Señor nos dice a nosotros en Santiago 4:10, humillaos delante del Señor. Nos dice en primera de Pedro 5:6, y humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Dios nos manda a nosotros a humillarnos. No solamente es un acto de sumisión, viene como fruto de una correcta estimación que tenemos de nosotros mismos. Mídase a usted mismo según el capítulo 1 y el capítulo 2. Usted no es nadie, yo no soy nadie. Nosotros lo único que hemos puesto en esta vida que tenemos aquí en Cristo es el pecado. Nosotros estábamos muertos. Lo único que nos diferencia de aquellos que hoy o anoche sacaron de una villa en una fiesta, ¿saben qué? Es la gracia de Dios. Es lo único que nos diferencia a nosotros. De aquellos que partieron hoy sin Cristo, la única diferencia es la gracia de Dios en nosotros. Y bajo ese concepto, ninguno de nosotros le pega ser altanero. No nos pega, hermanos, no nos pega. Porque nosotros sabemos que lo que somos hoy es por Cristo y su gracia, no por nosotros. No solamente es una acción voluntaria, es una estimación correcta sobre nosotros mismos. La humildad es una disposición mansa y respetuosa ante los hombres. El resultado natural, el fruto y efecto necesario de humillarse ante Dios será una estimación respetuosa hacia los demás. Pablo decía que al contemplar la humildad de Cristo, cuando dice que Él se despojó de sí mismo, se hizo hombre, eso, luego que vemos eso, podemos mirar a los demás como si fueran superiores a nosotros. De las pocas cosas que Cristo dijo, aprended de mí, Él dijo, aprendan de mí. Yo soy manso, yo soy humilde. Y quien lo está diciendo, hermanos, es quien puede dársela de todo. Y aún así, era humilde. Compasión, bondad, humildad, mansedumbre. Sean mansos. Y mansos, con esto quiero hacer un paréntesis, no es ser menso. Nosotros entendemos que el manso es el que se deja hacer de todo, lo tiran de aquí para allá. No, eso no es el manso, hermano. Eso no es el manso. Cuando la Biblia no habla de mansedumbre, nos habla de alguien que tiene la fuerza interior que le permite poner su voluntad y sus reacciones bajo el control de Dios con total confianza. Él puede hacerlo. Él puede responder. Él no lo va a hacer. Cristo es el ejemplo de mansedumbre. Hermanos, yo con mi cabeza dañada de superhéroe y cosas, se lo pongo de la siguiente forma. Cuando Cristo estaba siendo, antes de la crucifixión, maltratado, cuando nosotros analizamos el maltrato que Cristo recibió, hermanos, habían personas que terminaban con los riñones expuestos al aire. No eran correazos. Los latigazos tenían al final unas garras que se pegaban a la piel y cuando las jalaban para atrás venía con la piel. Habían personas que mientras le maltrataban usted podía ver sus órganos internos. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores estaba ahí recibiendo esos latigazos tranquilo. Hermanos, yo lo pienso. Cristo podía pedir, si acabó esto. Ángeles, espada, caballo, soldado, fuego por toda parte. Esa es la palabra de Dios, que Él enmudeció. Y dejó que el hombre maltratara al creador del universo. Lo escupían, lo empujaban, lo mataron. Eso es ser manso. Nosotros tenemos un problema con el carácter. Nosotros entendemos que la persona que es explosiva rápido es de carácter fuerte. No, Richie es de carácter fuerte, Richie de cualquier cosa. No. Un ejemplo, lo de Richie ayer. No. ¿Saben qué? Aquel persona que es fuerte de carácter, él controla sus emociones. El que es fuerte de carácter, una persona que es mansa, él tiene todo el poder de ejercer, pero él se queda tranquilo. Él controla. Eso es tener carácter. Eso es carácter fuerte. Que usted pudiéndolo hacer, usted simplemente decide quedarse tranquilo. Ser manso, hermano, es un fruto del Espíritu. O sea, como consecuencia de estar llenos, controlados por el Espíritu, las situaciones no nos controlan, la controla Dios.
Tanto la humildad como la mansedumbre vienen siendo un fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, estando llenos del Espíritu, siendo controlados por el Espíritu, nosotros podemos ser mansos y humildes. Es decir, que la incapacidad de nosotros de ser mansos y humildes, ¿saben cuál es? No es el hermano que lo saca de quicio. No. Somos nosotros que no estamos llenos del Espíritu Santo. Pablo nos dice a nosotros, ya ustedes tienen la capacidad de ser mansos, de ser humildes, de tener control sobre sus reacciones. Vístanse también de eso. Pacientes, nos manda también Pablo, a tener tolerancia para soportar. Hermano, y aquí yo también me encuentro falto. Yo soy el hombre más desesperado del mundo. Yo no soy paciente. Yo no soy paciente. Yo llego temprano a los sitios, es porque no me gusta esperar. O sea, ese es un pecado con el que yo tengo que trabajar fuerte. Y yo siempre lo digo, yo siempre voy a ser puntual. Pero a las 5, a las 7:05, yo digo, oye, pero Melvin no ha llegado, yo estoy desesperado. Bueno, eso está mal. Y aunque no nos habla nada más de tiempo, sino de tener tolerancia para soportar. Hoy en día, la vida tan rápida que nosotros vivimos, nosotros no sabemos que la paciencia es una de las virtudes neurálgicas del cristianismo. A nosotros no nos gusta cultivar la paciencia. Nosotros no cultivamos la paciencia, no cultivamos la paciencia. En un mundo tan acelerado como el que vivimos hoy, la paciencia cada vez es menos frecuente. Para los cristianos de Tesalónica, la instrucción de Pablo era absolutamente clara. Vamos a 1 Tesalonicenses 5:13. Dice, y que los tengáis en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Excelente, Pablo. Verso 14. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y que sean pacientes con todos, porque no es fácil hacer eso. Tiene que ser paciente. Todas las demás virtudes tienen que ir bañadas con esta, con la paciencia. Tenemos que cultivar la paciencia entre nosotros, entre las cosas que nos suceden, entre las cosas que ocurren, hay que ser pacientes. Y el conocer que aún de nuestra salvación y de todas las cosas Dios ha tenido control, hermano, nos hace vivir en paz. Por lo que nosotros nos desesperemos, Dios no se desespera, porque nada va a ocurrir sobre lo cual Dios no tenga control. Nada. Si nosotros entonces somos vestidos de compasión, de bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, eso se va a manifestar. ¿Cómo se va a manifestar eso? Verso 13. Soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Cuando Pablo dice, habla de paciencia y de soportar, ¿sabe qué él dice? Ustedes se van a desesperar y va a haber problemas también entre ustedes. Él dice, esto no va a ser perfecto. Pero hay algo, una razón. Hay algo. Ustedes perdonen a los demás. Él no dice de la misma forma en que yo los perdoné, de la misma forma en que tú perdonas. No. De la misma forma en que Cristo te perdonó, perdona a los demás. Ustedes han escuchado la famosa frase que dice, yo perdono, pero no olvido. Eso no es bíblico. Y eso es verdad, lo vamos a ver ahora. La frase está bien, lo que hay detrás es que está mal. Hermano, la palabra de Dios nos manda a nosotros, soportándonos unos a otros y perdónense los unos a los otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también perdónense ustedes. ¿Cómo Cristo los perdonó? Aquí hay alguien que haya sido herido por uno de nosotros más que lo que nosotros hemos herido a Dios. Ninguno. Ninguno. No solamente nosotros herimos a Dios, nosotros éramos incapaces de ir a pedirle perdón a Dios. Y Dios vino a arreglar las cosas con nosotros. Si hay algo que se le hace difícil al hombre es ir donde Percy y decirle, tú me hiciste daño, tú tienes que, yo te quiero que nosotros nos arreglemos. No, a nosotros nos gusta que nos supliquen. Sin embargo, Cristo, hermano, Él fue y se entregó. El ejemplo de perdón perfecto. Y Cristo no nos dice a nosotros cuando pecamos, yo sabía que tú ibas a hacerlo otra vez, porque tú este muchacho, no. Él vuelve y nos perdona. Él nos olvidó de nuestros pecados. Al fondo del mar fueron echados. Nosotros debemos de tener claras. En primer lugar,
El perdón genuino no desea la venganza por la ofensa. Cuando los hermanos de José aparecieron, luego después de tantos años, y luego de haberle hecho tanta maldad a José, y José haber pasado tanto por culpa de los hermanos, hermano, José se echó a llorar en los hombros de sus hermanos y los abrazó. Y les dijo, oye, para beneficio de nosotros, para beneficio de todos, Dios me trajo aquí. No fueron ustedes, fue Dios que me trajo aquí. Hermanos, y como hombre, si usted lee el pasaje detenidamente, léalo, Génesis 50, léalo. ¿Sabe por qué? Porque José luchó con eso. Los hermanos de José duraron unos días presos. Y luego José, orando al Señor, dice, él fue y se le reveló a sus hermanos. Hermano, él es un hombre, pero él les perdonó y en ningún momento él les reclamó a sus hermanos. ¡Ustedes me vendieron! No, 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 no. No. Para preservación de vida, Dios me trajo aquí. Dios, no ustedes. Cuando Cristo nos salva a nosotros, Él mismo paga la ofensa. Él mismo es y recibe el castigo de nosotros. Y no dice, ustedes merecen. No, 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 no. Tampoco. Y a nosotros nos encanta. Yo te voy a perdonar, pero tú, que el otro reciba su retribución. El perdón real no desea venganza por la ofensa. Y en segundo lugar, no recuerda con dolor. El perdonar no implica olvidar, hermano. Deje de pedirle a los demás que olviden. Porque usted no va a olvidar. Es imposible. Usted no tiene amnesia. Ahora usted va a recordar sin dolor. Usted va a recordar sin dolor. Y puse dos ejemplos claros. A Percy. Dos ejemplos. Percy hace unos años me dio un pecozón. Allá atrás, en el patio. Duro. Pero duro. Y yo miré a Percy así. Y Percy vio en mis ojos a Adán. Se paró y se fue. Dijo, vamos a dejar esto aquí. Mano, y mire, yo duré casi una semana casi enemigo de Percy. Pero luego, el Señor me ayudó. Y recuerdo eso como algo grande. No, yo no lo olvidé y por eso vamos a decir que yo no lo perdoné. No, hermano, yo lo recuerdo sin dolor. Una vez Percy me chocó. Su pasola, relajando. También, sí, Percy. No fue de maldad. Se le fueron los frenos, pero él estaba jugando con acelerando la pasola. ¿Te recuerdan que antes parqueamos toda la pasola ahí? Ya usted sabe. Mano, yo no soy un ejemplo de perdón. O sea, yo le estoy poniendo esas cosas que yo recuerdo sin dolor. Hay otras que yo tengo que pedirle al Señor que aún me afectan. Perdonar es eso. Perdonar es no desear venganza por el daño cometido. Y perdonar es no recordar con dolor. Usted no va a olvidar que le hirieron de tal forma. Ahora usted no lo va a recordar con dolor. Sí pasó, pero ya eso quedó en el olvido. De la misma manera en que Dios nos perdonó a nosotros, que no nos lo recuerda a diario. Verso 14, para finalizar, dice, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Por último, vístanse de amor. Y el amor es el tape de doble cara que nos va a mantener pegados, unidos. Porque sin amor no podemos ser compasivos, no podemos ser bondadosos, no podemos ser humildes, mansos, pacientes, no podemos perdonar. Dice Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Un mandamiento nuevo os doy, dice Jesús, que os améis. Y nos dice cómo amarnos. El amor es la característica que va a adornar la vida del creyente. Y es a través del amor que todas estas virtudes, esta prenda de vestir, van a ceñirse a nosotros. Es por el amor que Cristo mostró en el capítulo 1 y capítulo 2 de esta porción, que nosotros podemos deshacernos de las viejas ropas y vestirnos ahora de esto que el Señor nos pide, hermanos. Es el amor que nos va a ayudar a nosotros a comprometernos, a preocuparnos los unos por los otros. Es el amor que nos va a ayudar a nosotros a ser humildes, a establecernos a vernos como tenemos que vernos, a ver a los demás como importantes y no como a alguien más. Es el amor que va a hacer eso. Hay una canción en nuestro país que es la canción más famosa en nuestro país que se ha compuesto. Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra.
Por amor hay quien haya querido regalar una estrella. Por amor fue una vez al Calvario con una cruz a cuestas, aquel que también por amor entregó el alma entera. Por amor se confunden las aguas y en la fuente se besan y en las alas de las mariposas los colores se crean. Por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza y el color de la naturaleza se pintó por amor. Por amor soy de ti y seré toda la vida mientras viva. Por amor soy de ti. Por amor, por amor, por amor. 2000 años antes que el escritor Rafael Solano escribiera estas letras, el maestro al que este escritor hace referencia en sus letras fue a la cruz a pagar un precio que no debía por amor. A morir una muerte que no merecía por amor. A sufrir un castigo que merecíamos nosotros. Con el objetivo de salvar por amor nuestras almas y de darnos la facultad de vencer el pecado y vivir para Él en amor. Él pagó el acta que había en nuestra contra, facultándonos así la capacidad de quitarnos los trapos pestilentes de la ira, el enojo, la malicia, la maledicencia, la mentira, entre otras prendas, y vestirnos ahora en amor de compasión, de bondad, de humildad, mansedumbre, paciencia, vestidos que adornan también a nuestro Rey. Todo por amor. Meditemos en ese amor. Y si hemos sido víctimas de ese grandioso amor, si hemos sido capacitados por ese amor, si hemos sido comprados por ese amor, si hemos sido escogidos por ese amor y santificados por ese amor, entonces vestíos como lo exige Dios de nosotros. Señor, damos gracias por tu palabra y tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por habernos capacitado, Señor, para poder buscar de ti y buscarte a ti. Te pedimos que cada mañana tú nos ayudes a despertar con un corazón dispuesto a vestirse de estas cosas, Señor. Que nosotros podamos tratarnos los unos a los otros, Señor, de tal forma que pueda ver la vestimenta que llevamos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a despojarnos de esas cosas que no te agradan. A identificar esas cosas que no te agradan de nosotros. A identificar esas cosas que aún, Señor, en el pecado quedan de nosotros. Ayúdanos a desvestirnos hoy de esas cosas. A despojarnos por completo de esas cosas. Y vestirnos realmente como tú pides de nosotros, Señor. Ayúdanos a que a partir de hoy nosotros podamos ser una muestra, a que nosotros vamos a ser modelos de aquella vestimenta espiritual que tú pides de nosotros. Y ayúdanos por sobre todas las cosas a hacerlo en amor para ti y por ti y beneficio de los hermanos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Señor les bendice.